Se acabó el milagro chino y China está al borde del colapso. Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy les voy a platicar los puntos o problemas más importantes que tiene ahorita China y por los cuales, en mi opinión, es altamente probable que en los próximos 10 años China deje de ser la segunda economía más importante a nivel global. Comencemos. Bueno, los principales problemas que tiene se los voy a listar ahorita y posteriormente en una de cada diapositiva vamos a ir profundizando en cada uno de estos temas, ¿no? El primero es la inflación muy baja o deflación. Luego tenemos el problema de la inversión extranjera que está a la baja, la inversión extranjera directa. El consumidor no tiene confianza, la producción está a la baja, un poco ligado al punto 2. La crisis que existe de bienes raíces continúa y tiene una crisis poblacional importante. Vamos a comenzar, ¿no? El primer problema que es la inflación muy baja o deflación, hay que entender primero el concepto, ¿no? ¿Qué se refiere a deflación? Deflación es lo contrario a la inflación. En palabras muy sencillas, si la inflación significa que los precios están subiendo, deflación significa que los precios están bajando. Ahora tú me vas a decir, oye Arturo, pero está buenísimo, las cosas cuestan menos. ¿Por qué sería algo malo? Y para entender eso tenemos que ver un poco causa y consecuencia, ¿no? La deflación, ¿qué lo causa? Y ese es el problema principal. La inflación es causada porque el consumidor simple y sencillamente está muy débil, o hay una crisis económica, o hay una falta de confianza y no está consumiendo, vaya la redundancia, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Suponemos que tenemos un teclado, nosotros vendemos teclados y vendemos teclados a 10 pesos, ¿no? Lo empezamos a vender, viene alguna crisis económica o algo sucede y la gente lo deja de comprar. Entonces digo, guay, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que subir la demanda. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a bajar el precio. Ok, entonces bajamos el precio a, no sé, 9 pesos y ya hay un poquito más de gente que empieza a comprar, pero todavía sigo vendiendo muy un poco, ¿no? Y no estoy alcanzando el punto de equilibrio. Entonces digo, ¿sabes qué? Bueno, voy a seguir bajando el precio a 8, a 7, a 6, etcétera, ¿no? Así es de que lleguemos al punto de equilibrio donde la empresa se pueda mantener al menos rentable y dejar de perder dinero. Ahora, el problema radica en que no solo tenemos esto, sino que la empresa va a hacer un downsize, ¿no? Si yo estoy vendiendo teclados y obviamente le voy a bajar el precio, pues obviamente mis utilidades van a ser menores, si no es que van a ser negativas. ¿Por qué? Porque voy a tener que vender más cantidad de unidades, porque estoy bajando el precio para tener la misma venta. Ahora el problema radica en que al tener esta situación, la mayoría de la empresa se ve obligada a hacer, insisto, un downsize. ¿Qué significa eso? Recortar gastos, ¿no? Muchas veces estamos hablando de gastos de que a lo mejor, no sé, voy a poner un ejemplo un poco burdo, ¿no? Que tengo 5 plantas de producción, entonces pues ya para la demanda que hay, la verdad es que no me conviene tener las 5 plantas porque no estoy vendiendo todo lo que estoy produciendo, ¿no? Ni aunque baje los precios. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a cerrar una planta de producción y voy a quedar con 4. ¿Qué involucra cerrar una planta de producción? Bueno, que voy a dejar de pagar electricidad, agua, víveres de oficina, computadoras, renta, en el caso de que fuera una renta, y obviamente todos los empleados que están en la planta de producción, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver el problema. El problema es que normalmente cuando se hace este downsize causado por la deflación, pues obviamente van a despedir a más empleados, no van a despedir a gente, es algo normal. Y eso se vuelve un fenómeno que se alimenta entre sí. ¿Por qué? Porque si despido a más personas, son en general la población, hablando de toda la población, pues va a haber gente con más desempleo. Si tenemos gente con más desempleo, por ende va a haber menos consumo, insisto, hablando en general, y esto va a generar que las empresas, otra vez hablando en general, pues tengan que hacer más downsize, ¿no? Entonces se vuelve vamos a decirlo, un fenómeno que solito se alimenta y se vuelve muy peligroso. Por eso dicen que la deflación es uno de los problemas más importantes, mucho más peligroso que una inflación alta, porque la inflación alta hasta cierto punto se puede controlar con ciertas medidas. La inflación es sumamente complicado de controlar, ¿no? Cuando hubo deflación en la gran crisis de 1928-1930, la Gran Depresión de Estados Unidos, tardaron un montón en poder salir del problema, ¿no? La economía no arrancó, tardó como 5 o 7 años aproximadamente, estoy tratando de recordar la cifra exacta, pero no me acuerdo, pero entre 5 y 7 años tardó en volver a que la economía vuelva a empezar a crecer, ¿no? Entonces es algo que dices, wow, ¿no? Es algo increíble, y es un problema, insisto, que al menos al día de hoy no se cuentan con las herramientas necesarias para poder salir de una deflación, ¿no? Entonces es muy peligrosa, eh, y una vez que entras, digo, se vuelve un fenómeno que se alimenta sobre sí misma y se vuelve muy complicado salir de esta, ¿no? Y tienen que haber estímulos, tienen que haber otras cosas para poder salir adelante, ¿no? Pero si vemos la inflación de China, aquí tenemos la inflación anualizada, ¿no? En esa tabla a la izquierda, ¿no? Entonces vemos cómo, de hecho, en finales de 2023, todo este periodo que normalmente es el periodo que mayor consume la gente, vemos cómo tuvieron periodos de deflación mes a mes, ¿no? Inclusive hasta enero de 2024.
donde simplemente los precios estaban cayendo. Luego a partir de febrero ya hubo una recuperación, que eso es bastante bueno, pero la inflación sigue siendo muy poquita. Imagínate, en Estados Unidos ahorita tiene una inflación del 3%, en México tenemos una del 5%, y acá tiene una inflación del 0.5-0.6%. Ahora, este número en sí no es malo, ¿no? Se cree que una inflación ideal es del 2%, pero realmente no hay suficiente información para decir que este número es el adecuado, ¿no? Puede ser que el número adecuado sea del 1% o del 1.5%, ¿no? Por poner un ejemplo. No se sabe a ciencia cierta, pero sabemos que entre un rango entre el 1 y el 2% es algo bastante saludable para una economía. ¿Por qué? Porque hay un poquito de inflación, pero no hay nada que lastima al consumidor de manera significativa, ni mucho menos, ¿no? Entonces, China todavía se encuentra por debajo de ese objetivo, pero bueno, vemos que la tendencia está hasta cierto punto bastante buena. Ahora, el problema es la inflación mensual mes a mes, ¿no? La mes a mes te da un vistazo, pues un poquito más, diría yo, actualizado, ¿no? Pues es comparado contra el mes pasado. Y vemos cómo en marzo hubo una deflación importante, claro, después de que en febrero había habido una inflación también bastante importante. Entonces, podemos decir que se nulificaron, ¿no? Luego abril un poquito, luego mayo, junio más deflación y luego ahorita vemos que en julio y agosto ya se está recuperando, ¿no? Entonces, poco a poco se está saliendo la situación. Ahora, ¿significa que ya están del otro lado y ya podemos decir que se acabó el problema? No, significa que es un problema a corto, mediano plazo, exagerando, ¿no? Yo creo que se pudiese arreglar. Todavía no ha llegado a ese punto donde la deflación se empieza a alimentar entre sí misma. Entonces yo creo que no han llegado a ese punto todavía y se puede solucionar el problema. Nada más que sí tiene que haber algún tipo de estímulo por parte del gobierno, ya sea un estímulo fiscal, o un estímulo al consumidor, ¿no? Pero tienen que hacer algo, ¿no? El gobierno no se puede quedar de manos cerradas como se ha quedado, pues en los últimos meses, ¿no? Ahora va a decir, oye Arturo, pero tú siempre dices que prefieres que el gobierno no se meta. ¿Por qué estás diciendo ahorita que se mete el gobierno? Bueno, principalmente porque ese problema lo causó el gobierno, ¿no? Entonces creo que si el problema lo causa el gobierno, lo tiene que arreglar el gobierno, ¿no? Es como cuando se genera un problema que no es por causas naturales, es decir, podemos decir que es artificial, pues yo creo que la solución debería de ser artificial, porque naturalmente no se va a subsanar el problema, o a lo mejor sí, pero va a tardar más tiempo, ¿no? Eso no lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a ver hasta más adelante. Pero el problema de China es que no solo es este problema, es que tiene varios problemas. Vamos a ver cuál es el siguiente. El siguiente es que la inversión extranjera directa está a la baja, pero muy a la baja, señores, muy a la baja. Vean esto. Es increíble, para mí no había visto este dato. En agosto cayó un 31.5% año con año. Señores, esto es una brutalidad. No se confundan que insisto, inversión extranjera directa caiga un 31.5% es una locura, ¿no? Un montón de capital está dejando de entrar a China y China estaba acostumbrada a crecer con ese capital porque pues era el que generaba las fábricas de manufactura donde se producían los bienes y luego se enviaban a Estados Unidos o Europa o a donde fuese, ¿no? Entonces esto es un problema radical, ¿no? Y va un poco ligado a dos puntos. El primero es la tendencia que observamos después de la pandemia, que es la tendencia del nearshoring que hemos platicado bastante en el canal, que simple y sencillamente, palabras muy sencillas, es acortar la cadena de suministro. Es decir, por ejemplo, si tu consumidor está en Estados Unidos y tu producción está en China, tu cadena de suministro está bastante larga, ¿no? Estás muy lejos, vamos a decirlo así. Hay mucha distancia. Entonces, ¿qué es mejor? Bueno, pon tu planta de producción mejor en México, ¿no? O en la India, o en un lugar un poco más cercano, ¿no? Esa es la tendencia del nearshoring. Pero ahora hay otro problema también muy importante, que es la tensión geopolítica, ¿no? Y Estados Unidos y China están en una guerra comercial, no se les confunda. No creo que porque no lo han escuchado en las noticias no está pasando. Es una guerra comercial bastante importante, donde Estados Unidos está imponiendo un montón de tarifas a los productores chinos, a las empresas chinas, y esto permite hasta cierto punto o genera que las empresas chinas no puedan competir al mismo nivel que las empresas americanas o europeas. Yo estoy 100% en contra de las tarifas, ¿no? En otro video les voy a platicar por qué. Ya se han hecho estudios, las tarifas no funcionan, nada más estás pasando el costo al consumidor. Pero bueno, eso lo vamos a platicar más adelante en otro video. Y yo creo que esta guerra comercial que existe ha afectado bastante a China y obviamente ha generado que bastantes empresas muevan sus plantas de producción o sus aliados de producción a otros lugares que no tengan esas tarifas, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos estado observando y por eso vemos que ha habido tanta salida de capital bastante importante en China, ¿no? Que es algo bastante alarmante. Obviamente también tenemos el tema del gobierno, que en los últimos 2 años estuvo atacando muy fuerte a sus propias empresas, como Alibaba, como Tencent, y eso generó mucha incertidumbre jurídica, política, para los inversionistas, ¿no? Entonces esto genera que a lo mejor ya no está seguro invertir en China, ¿no? Por eso vemos que las acciones, la mayoría de las empresas de China que cotizan en bolsa no se han recuperado de sus máximos históricos, ni están cerca, ¿no? Por gran parte es por esto, ¿no?
Insisto, lo hemos platicado en el video de México, la incertidumbre jurídica es lo peor que puedes generar para un inversionista, porque obviamente ya no le aseguras que su capital esté seguro hasta cierto punto, y esto genera que los inversionistas ya no quieran invertir en el país, que es básicamente lo que está pasando en China, combinado con los factores que ya mencionamos previamente. Además de esto, existe cero confianza del consumidor. Vemos como acá el dato que estamos observando es el crecimiento de las ventas de retail año con año en China. Y China hay que recordar que es una economía que está acostumbrada a crecer bastante, pues a un ritmo bastante acelerado, ¿no? De hecho, si vemos acá, este crecimiento anual estaba, antes de la pandemia, en 2007, estaba al 11%, señores. Luego empezó a bajar el 9-8%, vino la pandemia, que acá pasan cosas raras, recuperación, esto ignórenlo porque nada más son cosas bizarras que pasan por los comparativos años con años, y luego volvemos acá a este nuevo rango, ¿no? Que está la nueva realidad, vamos a decirlo, donde básicamente las ventas están creciendo un 2.1%, señores. 2.1, cuando estás creciendo un 11%. ¡Wow! ¿No? O sea, el consumidor chino no está bien, y eso si tú ves los resultados de las empresas más importantes, insisto, como Alibaba, como Baidu, como Pinduoduo, etcétera, el consumidor chino, no estoy diciendo las ventas que tienen como se dice, a otros países. El consumidor chino, es decir, el que vive en China, está muy, muy débil, ¿no? Hay una falta de confianza muy importante y esto genera que esta gente no esté gastando su dinero, ¿no? Y hay que recordar que la mentalidad china es un poco diferente a la americana, ¿no? O a la, vamos a decirlo, occidental, ¿no? Básicamente, cuando hay periodos de crisis, el consumidor chino tiende a cerrarse todavía más, ¿no? Por esta incertidumbre y a guardar su dinero y a dejar de gastar dinero. Obviamente, a buscar mejores precios, que por eso estamos viendo lo de la inflación, y a evitar compras que no son necesarias, como sabes que, oye, no sé, mi auto tiene 10 años, bueno, pues aguanto uno más, ¿no? No lo tengo que comprar ahorita, aguanto uno más, o aguanta dos más, o aguanta tres más, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos de lo que estamos observando, pero definitivamente el consumidor chino sigue debilitado. Vamos a ver si se puede recuperar. Esto también lo veo como un problema a corto o mediano plazo. Pero la causa principal del consumidor chino que no tenga confianza no es un problema de las tarifas, no es un problema geopolítico, no es un problema de producción. Acá estamos hablando de otro tipo de problema que vamos a ver más adelante en cuál está ligado a ¿no? La producción está a la baja, esto es lógico, es lo que estamos observando. Las empresas están quitando sus fábricas de producción de China y le están pasando a otros países. Esto genera que la producción año con año deje de crecer de manera significativa como hubiese estado creciendo en años anteriores, ¿no? Entonces esta tendencia a la baja que observamos a corto plazo es bastante alarmante porque nos confirma que la tendencia sigue en este rubro, ¿no? Ahora, siguiente problema, la crisis de bienes raíces. Y este problema creo que es el más importante y es el problema que ha generado la falta de, que es lo que habíamos dicho, la falta de confianza del consumidor chino, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entender que China funciona diferente a Estados Unidos, inclusive a México, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos todo el mundo sabemos que todas las, podemos decirlo, todos los savings, todos los ahorros, todas las inversiones que tiene el americano para retiro, para un futuro, tienden a estar en el mercado, en la bolsa de valores, ¿no? A ver, no significa que todos tengan lo mismo, pero en gran parte está en la bolsa de valores y una parte también está en el real estate. En China es completamente diferente. En China podemos decir, como el consumidor chino o el chino normal, vamos a decirlo, el chino promedio no tiene tanto acceso a la bolsa de valores, que es algo similar a lo que pasa en México. El 100% de los ahorros están en bienes raíces. Entonces, bienes raíces, el sector de real estate se volvió súper importante para China, ¿no? Sin embargo, dicho esto, hace unos años tuvieron un problema muy grande con las constructoras más importantes de China, que simple y sencillamente pidieron prestado mucho dinero, luego las ventas dejaron de ser lo que esperaban y ahorita se están metiendo en un problema, ¿no? Además de esto sabemos que hay un montón de lo que se llaman ciudades fantasmas, ¿no? O edificios fantasmas, que son edificios llenos de apartamentos, pero que nadie los vive, ¿no? Porque es gente que simple y sencillamente lo compró para invertir o para guardar sus ahorros y ahí lo dejó, nunca lo rentó, nunca, o sea, nadie lo vivió, pues, ¿no? Entonces, todos estos problemas, digo, podríamos hacer un análisis más detallado de todo lo que ha pasado porque es un problema grande, no es el objetivo de este video, pero algunos de estos problemas generaron que simplemente la burbuja, vamos a decirlo así, explote, ¿no? Explote completamente y no se ha recuperado. Digamos así, creo que la crisis de Evergrande, que es una de las empresas constructoras más grandes de China, fue hace un año, a raíz después de la pandemia, si no me equivoco, o 2 años, y no se ha recuperado. Veanlo, de hecho, cada vez empeora. Vean este dato aquí, el precio de las casas, de las nuevas casas construidas en China, ha bajado en agosto, bajó un 5.3%, que es algo bastante anormal, ¿no? En general, el precio de las casas no tiende a bajar. ¿Por qué? Porque sabemos que hay la inflación y normalmente la población
sigue aumentando, lo cual hace que la demanda aumente. Obviamente en periodos de algún tipo de exuberancia de burbujas, pues sí podemos decir que hay un desbalanceo y pueden generar esto, que es lo que está pasando ahorita. Pero tradicionalmente el precio de las bienes raíces tiende a subir o al menos mantenerse, insisto, por las dinámicas de población y por las dinámicas de inflación, ¿no? Principalmente. Ahora estamos hablando en general, no significa que una casa en específico no pueda bajar por lo contrario a la plusvalía, ¿no? Si una zona se vuelve más peligrosa, dejan de vivir gente, etcétera, pues obviamente el precio de la casa puede bajar. Pero estamos hablando en general, el mercado en general no tiende a bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque esa gente que pasó de vivir ese barrio peligroso, se va a vivir a otro barrio más seguro, entonces hay plusvalía en el barrio seguro y el barrio peligroso pierde valor, ¿no? En palabras sencillas. Pero, insisto, normalmente no es algo común que veamos que el precio de las casas baje. Insisto, hablando generalizadamente. Entonces es algo bastante interesante ver que a raíz de esta, pues sí, burbuja que explotó, si lo podemos decir así, veamos cómo básicamente había una caída muy importante, sigue el 5.3%, sí, significativa, pero lo más importante o lo más preocupante es esta tendencia, ¿no? Esa tendencia tan radical que vemos como los precios cada vez siguen bajando más. Y esto lo único que nos indica es que esta crisis no se ha recuperado, ¿no? El consumidor chino no se ha recuperado de esta crisis, la gente no está queriendo comprar casas, ¿no? Entonces esto es bastante importante para China. Y hasta que esa tendencia no se solucione y se arregle el problema de real estate, los demás problemas van a seguir, ¿no? El consumidor va a estar dando débil, no va a haber confianza, va a haber inflación muy baja, por no decir deflación, etcétera, ¿no? Todos estos problemas están ligados principalmente a esta crisis que reventó en los años anteriores, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Este indicador es súper importante para darle seguimiento porque posiblemente el gobierno chino ha tratado de dar algún tipo de fomentos para reactivar este sector y simplemente no ha podido, ¿no? No ha podido, creo que es algo bastante preocupante y creo que es algo que le va a poner un frenón a la economía china de manera significativa en los próximos años, no a corto o mediano plazo. Ahora, ¿es un problema a largo plazo? Puede ser, yo creo que lo pueden arreglar a tiempo, ¿no? Pero puede ser. Ahora sí tenemos un problema que no va a ser a corto ni mediano plazo, pero es un problema muy importante a largo plazo, que es la crisis poblacional. Lo hablamos en el video anterior. Para empezar, vamos a empezar por pasos, ¿no? Esta que es la pirámide poblacional. Como su nombre lo dice, una pirámide poblacional sana debe ser así, como una pirámide. ¿Qué significa esto? En palabras muy sencillas, muchos niños, pocos viejos, ¿no? Ahora la pirámide de China está un poquito rara, ¿no? Todavía no tiene una forma invertida que sería así, que esto sería catastrófico, ¿no? Donde tienes un montón de viejitos y muy pocos niños. Pero sí vemos que se está empezando a invertir, ¿no? Vemos cómo está, de hecho sí, está medio así y luego como que regresa, ¿no? Está como que en forma de rombo. Pero ¿qué significa esto? Que esos que están acá en estas edades, pues obviamente en unos 10 años van a estar acá. ¿Me explico? Entonces, esto va a ser un problema radical y los niños que cada vez son menos, pues van a seguir subiendo. Vamos a ver cuál es la tendencia. Hay que recordar que China tuvo un problema, primero al revés, donde eran demasiados y pusieron la política de solo un niño por familia. Esa política ya la quitaron hace unos años y simplemente no se ha podido, sí, no se ha podido generar que la gente vuelva a tener familias, digo, no numerosas, pero sí de 2, 3, 4 hijos, ¿no? Entonces creo que esto es algo también bastante importante que va a afectar a China a largo plazo. Ahora, lo más interesante de todo esto es en el 2023, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos teniendo una tasa de reemplazo negativa. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, tus nacimientos son menos que tus muertes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente año con año vas a tener menor población. ¿Por qué? Porque si se mueren dos personas y solo nació una, obviamente, tienes menos población. Y es lo que está pasando, ¿no? Los nacimientos en el 2023 fueron de 6.39 por cada 1000 habitantes, pero las muertes fueron de 7.87 por cada 1000 habitantes. En palabras muy sencillas, se está muriendo más gente de la que están haciendo. Y este es un problema que no solo tiene China, sino tiene también las economías más importantes, siendo Estados Unidos a lo mejor la excepción, porque tiene la manera que ha solucionado este problema es con la migración, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que vamos a hablar más adelante. Ahora, acá lo interesante, insisto, es que la tasa de reemplazo ya está negativa. Eso significa que si sigue la tendencia así año con año, la población va a tender a disminuir. Y esto se vuelve un problema muy importante a largo plazo. Es decir, es un súper problema. ¿Por qué? Porque mientras menos población tienes, empieza a decaer todo como país, ¿no? Es decir, es un problema radical, ¿no? Ahora, obviamente, el gobierno chino lo sabe y está tratando de buscar soluciones para, pues, para pararlo, ¿no? Para frenarlo. No solo China lo está intentando, hay muchos lugares de Europa donde te pagan por tener hijos o te dan tax relief, es decir, pagas menos impuestos por tener hijos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque están tratando de fomentar esto porque saben los gobiernos que es un problema radical y saben también los gobiernos que
lo que pasó, bueno, lo que platicamos en el video de ayer de China, ¿no? Simple y sencillamente, muchos temas como la seguridad social y de retiro depende completamente de una pirámide poblacional sana, ¿no? Si tienes más viejitos y menos gente produciendo, pues obviamente no vas a poder producir lo suficiente para mantener a los viejitos. Entonces te vuelves en un problema, te metes en un problema bastante importante, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los problemas más grandes que tiene China y más difíciles de resolver, ¿no? Porque cambiar la mentalidad o el chip de las personas en cuanto a cuántos hijos van a tener es muy complicado. Y es una tendencia que estamos observando hasta acá en México, ¿no? O sea, pregúntale a tus abuelos cuántos hermanos tenías, luego pregúntale a tus papás cuántos hermanos tienen y luego ver tú cuántos hermanos tienen, ¿no? En promedio, en general, obviamente existen excepciones, pero la mayoría de la gente va a decir que sus abuelos tenían más hermanos, sus papás luego tenían un poco menos, pero seguían teniendo una cantidad significativa y luego tú ya tienes 2 o 3 hermanos y te fue bien, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo hoy en día y esa es una tendencia a nivel global que se está magnificando más en ciertos países, insisto, como China. Porque ¿qué manera tienes de solucionarlo? Pues obviamente aumenta los nacimientos o disminuyes las muertes. Pero disminuir las muertes, si estamos hablando de que son muertes de personas de 100 años, o voy a poner un ejemplo radical, de 100 años, obviamente no te sirve de mucho, ¿no? Porque tener una persona de 100 años, y no lo estoy diciendo por discriminación, simplemente es una persona que no va a producir tanto como una persona de 30 años, ¿no? Y viéndolo estoy analizando desde el bien común, ¿no? De toda la población, no desde el bien personal, porque el bien común de la población obviamente le sirve más a una persona de 30 años que pueda producir, que pueda generar empleos, que genere dinero, que esté consumiendo, etcétera, que una persona que ya está a los 100 años y al contrario necesita que la cuiden, necesita que le den dinero, necesita que la mantengan, ¿no? Por poner un ejemplo radical para que entiendan un poco cómo funciona la lógica, insisto, hablando a largo plazo. No significa que vamos a matar a todos los viejos, no, no se trata de eso. Todo, ahora sí, a nivel personal, todo el mundo tiene dignidad y todo el mundo tiene derecho a la vida. No estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que para la población en general, insisto, tiene más valor utilitario una persona joven que una persona anciana, ¿no? Ya para el valor, obviamente, si lo quieres ver así, el valor de la vida, pues es igual, bueno, al menos desde mi punto de vista. Pero bueno, ya cada quien tendrá su opinión. Pues eso es todo por el video de hoy. Creo que China sí está en un problema importante, porque tiene bastantes problemas que no va a poder solucionar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo creo que el siguiente año nos va a dar una visión más realista de qué es lo que va a pasar, pero la realidad es que yo no veo a China. Si me hubieras hecho esta pregunta hace 5 años, yo te hubiera dicho que China sería o iba a ser en 20 años la economía más importante del mundo. Al día de hoy más la pregunta te digo, no hay manera, no hay manera, ¿no? Hay tantas problemáticas que no veo un camino seguro a que sea la economía más grande y de hecho todo lo contrario, veo un camino más seguro a que China caiga a la quinta, cuarta posición, ¿no? Obviamente la economía va a seguir siendo muy importante por su población, ¿no? Porque son muchos, pues obviamente eso genera que la economía del país sea mayor. Ahora, si vemos que la población ya está empezando a decaer por esta crisis, pues vamos a ver cómo la economía se va a ir haciendo cada vez más pequeña, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante, bastante interesante. Vamos a ver qué pasa igual con la productividad, la inteligencia artificial. Creo que es una tecnología súper importante que va a aumentar la productividad de manera significativa en el mundo en general y esto nos va a ayudar a tener un crecimiento económico que yo considero puede ser un crecimiento económico muy parecido a una revolución industrial, ¿no? Si logramos tener las herramientas de inteligencia artificial que se están pensando tener y si realmente vemos los aumentos de productividad que las empresas dicen que se están generando. Pero bueno, esto es todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo.